Hola, muy buenos días y bienvenidos a IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad enseño asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que historia de España contemporánea y diversas asignaturas de lengua española. En esta ocasión vamos a empezar con el módulo 29 del paper 15, que trata sobre la historia y la cultura de América Latina. El módulo 28 se titula Argentina, Uruguay y Paraguay en el siglo XIX y XX. En este módulo vamos a hacer una introducción a la historia de Argentina, Paraguay y Uruguay, los países más al sur de América del Sur. Muchas veces se ha englobado a estos países como parte de los territorios que forman el Cono Sur, aunque Paraguay no forma parte oficialmente de ellos físicamente, aunque sí es cierto que culturalmente se podría incluir como uno de los países que conforman el Cono Sur. Lo que sí es cierto es que estos países cuentan con una gran historia entrelazada, habiendo formado Uruguay y Argentina el mismo territorio después de la independencia española, como las Provincias Unidas del Río de la Plata, y a través de una larga historia de choques y alianzas. Vamos a comenzar el módulo hablando de Argentina. En 1816 se declaró la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur en el Congreso de Tucumán, que pronto pasarían a llamarse las Provincias Unidas del Río de la Plata. Una serie de guerras civiles se dieron por el poder, desde entonces, entre los unitarios y los federales, y algunas luchas internas entre provincias se mantuvieron por largo tiempo, como la de Buenos Aires, que duró más de 60 años. Los federales ganaron en la batalla de Cepeda, comenzando un régimen federalista que se denomina como el período de las autonomías provinciales. Así pues, una serie de caudillos gobernaron las provincias durante la primera mitad del siglo XIX. No fue así hasta la Constitución de 1826 que los territorios que aún formaban parte de las Provincias Unidas cambiaron su nombre por el de Argentina. Entre 1831 y 1832, las 13 provincias que todavía integraban el territorio pasaron a llamarse Confederación Argentina. Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Algunos de estos territorios que estaban fuera de estas provincias se hallaron sin representación política o derechos cívicos. La mayoría se hicieron provincia a mediados del siglo XX, mientras que Tierra del Fuego o la Antártida o las islas del Atlántico Sur no lo fueron hasta 1991. En la Constitución Argentina de 1953, el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata es uno de los oficiales del país, junto con el de República Argentina, Confederación Argentina y el de Nación Argentina. A partir de esta fecha, Argentina entra en una etapa llamada la Organización Nacional. Desde 1862 hasta 1880, el país conoció un periodo de calma política mediante las presidencias históricas. Bartolomé Mitre fue el primero de estos presidentes. Promovió leyes importantes e impulsó la educación. También luchó en la Guerra de la Triple Alianza, durante 6 años, junto con Brasil y Uruguay, para recuperar la provincia de Corrientes, que había invadido Paraguay. El siguiente de los presidentes fue Domingo Faustino Sarmiento, que llegó al poder en 1868 y cuyo mandato vio finalizar la guerra contra Paraguay en 1870. También promovió nuevas reformas para la modernización del país y siguió la lucha contra el caudillismo. Al tercero de esta serie de presidentes fue Nicolás Avellaneda, de 1874, que siguió con la política de sus predecesores de fomentar la economía y el progreso industrial.
Avellaneda también comenzó una política de conquista de tierras indígenas, provocando una gran reducción de la población indígena a causa de las muertes que se produjeron. En 1880 comenzó una guerra civil a causa del fraude electoral y se derogó la ley que hacía que Buenos Aires fuera una federación, transformándose de esta manera en la capital del país. Poco tiempo después comenzó una larga temporada de unas 3 décadas de estabilidad política, en la que los gobiernos conservadores y liberales fueron turnándose en el gobierno, en la mayoría de las ocasiones mediante pucherazo y prácticas fraudulentas. Durante este periodo dominó el Partido Autonomista Nacional, el PAN, en una república de carácter conservador. Esto fue así hasta la década de los años 30 en el siglo XX, la llamada década infame. En 1930 se dio un golpe de Estado de carácter militar, liderado por José Félix Uriburu, que derrocó al entonces presidente Hipólito Yrigoyen y se mantuvo en el poder durante 2 años para pasar a convocar elecciones después. En 1943 hubo un nuevo golpe de Estado militar, encabezado por Arturo Rawson y Pedro Pablo Ramírez, que derrocaron al presidente Ramón Castillo y Ramírez acabó gobernando el país. En realidad, la revolución del 43 había sido impulsada por varios motivos y había varios integrantes con diferentes objetivos. Uno de ellos era el coronel Juan Domingo Perón, que a pesar de comenzar con un modesto rango, fue ascendiendo posiciones y se convirtió en una figura influyente del gobierno militar. Lo cierto es que el anterior presidente ya había recibido fuertes presiones para que Argentina le declarara la guerra a las potencias del Eje, lo cual llevó a cabo Edelmiro Farrell, sustituto de Ramírez. Con el nuevo gobernante, Perón pasó a ocupar el puesto de ministro de Guerra, y ambos promovieron reformas laborales y crearon importantes medidas que guardaban los derechos de los trabajadores. Salario mínimo y mejores condiciones, derecho a jubilación o seguro social, tribunales de trabajo, créditos, etc. En 1945 se dio un golpe de Estado antiperonista, un sentimiento creado, en parte, a causa del embajador estadounidense Sproul Baden, que organizó un movimiento antiperonista en el país. Como respuesta, una gran cantidad de obreros y sindicalistas se movilizaron en contra de los antiperonistas en la Plaza de Mayo, que exigieron la liberación de Perón y realizaron un llamamiento a elecciones que la dictadura tuvo que aceptar. En 1946, Juan Perón triunfó en dicha convocatoria y se convirtió en el presidente del país desde 1945 hasta el 52. Perón y su esposa Eva o Evita, con la Fundación Eva Perón, fueron grandes defensores de programas de bienestar social y por ello fueron muy populares entre la población popular argentina. Amplió los derechos de los trabajadores. Se creó el Ministerio del Trabajo y de Previsión Social de las mujeres, con el voto femenino en 1947, de ancianos y niños, y también promovió la industrialización en el país, entre otras muchas reformas y modernizaciones. Pero la reforma constitucional, que permitía su reelección como presidente, hizo que los militares se movilizaran e intentaran destituirlo en 1951 mediante un golpe de Estado. Sin embargo, los militares golpistas fueron detenidos y encarcelados. Perón volvió una vez más a la presidencia, por segunda vez desde 1952 al 55. Ese mismo año, su esposa, Eva Perón, intentó acceder al cargo de vicepresidenta, pero no pudo hacerlo a causa de su estado de salud y por la oposición militar. Un año más tarde murió de cáncer de útero, con 33 años de edad. En 1955, un nuevo golpe de Estado sacudió la democracia. El gobierno, que en su primera legislatura había vivido una gran campaña de desprestigio a través de la prensa, impulsada a causa de los sectores económicos más poderosos, en su segunda etapa
tomó el control de la prensa y el presidente favoreció una propaganda política de su persona, incluso en los libros de texto de los colegios. Además, miembros de la oposición fueron detenidos y se comprobó que habían realizado torturas ilegales. La Iglesia Católica impulsó también una campaña contra el gobierno, ya que Perón quería secularizar la nación, aprobar la ley del divorcio o promover una educación no religiosa, entre otras, y esto no fue bien visto por los católicos. Así pues, en 1955, unos 30 aviones de la Armada se sublevaron y bombardearon Buenos Aires, en la Plaza de Mayo principalmente, dejando unos 355 muertos. Su objetivo era el presidente, pero este no estaba en el lugar. Los partidarios de Perón respondieron quemando iglesias y la oposición entre peronistas y antiperonistas se extendió por todo el país. Finalmente, los militares derrocaron a Perón y ocuparon el gobierno, iniciando una persecución de los simpatizantes de Perón que seguían manteniendo una gran popularidad en el país en la clandestinidad. Después de una serie de gobiernos militares y presidencias controladas por los militares, Perón volvió brevemente al poder en 1973, volviendo del exilio ante una aclamadora muchedumbre de personas y ganando las elecciones con una amplia mayoría. Pero este solo duraría un año en su mandato, muriendo un año después. Su segunda mujer, Isabel Martínez, le sucedió en su mandato, pero no tenía experiencia y durante su gobierno se dieron una serie de golpes terroristas promovidos por los llamados montoneros, unos revolucionarios marxistas. Esto sirvió de excusa a los militares para dar otro golpe de Estado en 1976. La nueva dictadura duró hasta 1983 y se conformó mediante 4 juntas de gobierno consecutivas. Después de esta fecha, el régimen militar convocó elecciones democráticas y poco a poco se fue recuperando el sistema, recuperando el país y los derechos humanos eliminados durante la dictadura y enjuiciando a los culpables de dichos actos, algo que no sucedió en otros países de Hispanoamérica. A partir de ese momento, la democracia se estabiliza y se genera una estabilidad política, que se ve alterada por la crisis económica de principios de los años 2000. A partir de 2003, no obstante, el país se recupera políticamente y los Kirchner traen la estabilidad. Néstor Kirchner, que gobierna desde 2003 a 2007, y su esposa Cristina Fernández de Kirchner, de 2007 a 2015. Hoy en día, Mauricio Macri es el presidente de la Argentina desde las elecciones del 2015. Con esto terminamos el apartado o el capítulo sobre Argentina y comenzamos uno sobre Uruguay. En 1830 fue instaurada la nueva Constitución de la República Oriental, que es como se llamó al actual Uruguay. Pero tras los desórdenes que generó la independencia de España, se generó una guerra civil en el país. Esta enfrentaba a los partidarios del presidente, Manuel Oribe, que eran conservadores, y a los del primer presidente del país, Fructuoso Rivera, con los liberales. Los conservadores eran conocidos popularmente como los blancos, y los liberales eran los colorados, ya que de este color eran sus respectivas banderas. La guerra entre ambas tendencias empezó en 1839 y continuó hasta el año 1876, en una época donde, al igual que en otros países de América, el caudillismo estaba en pleno apogeo. En 1965, Argentina, Brasil y Uruguay formaron una alianza e invadieron territorio paraguayo. Este, desgastado a causa de las peleas internas, sucumbió a la invasión y acabó cediendo a Brasil soberanía sobre las Misiones Orientales, que ya había intentado ocupar previamente, más una franja adicional de tierra. A partir de 1876 se dieron una serie de gobiernos militares colorados. Lorenzo Latorre, del 76 al 80,
Máximo Santos del 82 al 86 y Máximo Tajes del 86 al 90. Estos presidentes comenzaron a asentar el centralismo y lograron atajar el problema del caudillismo rural. Se fortaleció el ejército y los medios de comunicación y de transporte, promoviendo una modernización muy importante en el país. Se afianzó la paz en el país y se vivió una etapa de relativa tranquilidad, desapareciendo poco a poco los problemas federales y dando paso a un sentimiento nacional centralista. La calma fue rota en los años 1870 al 72 a causa de una guerra civil, llamada la Revolución de las Lanzas. Después de los militares se sucedieron una serie de gobiernos civiles, presidencialistas y autoritarios, caracterizados nuevamente por la lucha entre los blancos y los colorados. A partir de 1897, con el levantamiento de un caudillo rural conservador, el gobierno colorado de Juan L. Cuestas se comprometió con los blancos para hacer un gobierno más conciliador. Pero fue en los primeros años del siglo XX, con la última gran revuelta rural, dirigida por Aparicio Saravia en 1904, que los blancos comenzaron a escuchar y respetar la voluntad popular en las elecciones, y comenzó a darse una representación proporcional de los partidos en el poder legislativo. Comenzaron a ponerse en marcha medidas reformistas económicas y sociales, y Uruguay se volvió una de las regiones más progresistas de América del Sur. En los años 30, sin embargo, se dio un golpe de Estado en el país, la dictadura de Terra, dirigida por Gabriel Terra, que instauró un gobierno conservador, autoritario y antiliberal. También generó una nueva constitución en 1934, años en el que fue elegido presidente nuevamente, manteniendo el cargo hasta 1938. Uno de los puntos a destacar de su gobierno fue el hecho de que comenzó una política económica industrializadora de sustitución de importaciones. Este proceso de sustitución de importaciones aportó ciertas garantías de crecimiento económico, pero ya en la década de los 50 comenzó a decaer, como consecuencia de la Guerra de Corea. En 1958, después de 93 años de gobierno colorado, el Partido Blanco ganó las elecciones con una gran mayoría y se mantuvo hasta 1966, impulsando reformas económicas. Sin embargo, su gobierno debió enfrentar una gran agitación popular y problemas sociales. En 1967, los dos bandos, el blanco y el colorado, se pusieron de acuerdo para iniciar un sistema presidencial y lo sometieron a referéndum, entrando en vigor la nueva Constitución ese mismo año. Los colorados volvieron a ganar las elecciones y varios presidentes se sucedieron sin mayores revueltas. Sin embargo, la nueva crisis económica provocó que una organización de guerrilleros entrara en acción, los Tupamaros, que querían derrocar al gobierno. Realizaron secuestros de personalidades políticas, diplomáticos extranjeros, etc., y el gobierno intensificó la restricción de libertades públicas en la lucha contra estas organizaciones, lo que llevó al descontento de la población, que veía cómo la lucha se utilizaba como excusa para restar las libertades constitucionales. Todas estas revueltas llevaron a una presidencia cívico-militar. Bordaberry, el presidente electo, fue destituido en 1976 y en su lugar se estableció un Consejo de la Nación, con Aparicio Méndez a la cabeza y compuesto por 25 civiles y 21 oficiales militares. Se endureció el poder del Estado y se persiguió la oposición al régimen, violando los derechos humanos. Los militares intentaron instaurar una nueva constitución, pero el referéndum fue rechazado, obligando a la dictadura militar a comenzar un proceso hacia la apertura política. En 1981 asciende a la presidencia Gregorio Álvarez, que abre elecciones generales en 1984, facilitando de nuevo el acceso a la democracia. El Partido Colorado sale electo
y en 1985 se produce el retorno de la democracia civil con Julio María Sanguinetti como presidente, que volvió a salir elegido en 1994. Una de sus medidas más destacables fue la reforma económica que hizo a Uruguay un país más competitivo frente a sus socios del Mercosur, al que pertenecía desde el año 1991. En las elecciones de 2004 resultó elegido Tabaré Vázquez, de la coalición izquierda Encuentro Progresista, Frente Amplio y Nueva Mayoría, siendo por primera vez que ni el Partido Blanco ni el Partido Colorado accedía a la presidencia. En el año 2009, el Frente Amplio volvió a obtener la mayoría parlamentaria y José Mújica resultó electo como presidente. Este se planteó como uno de sus objetivos fundamentales mejorar la educación, eliminar la indigencia y reducir la pobreza en el país. Con esto terminamos el apartado de Uruguay y vamos a pasar a hablar brevemente de Paraguay. Al igual que sus países vecinos, Paraguay proclamó su independencia en 1811 y a partir de ahí el país comenzó una sucesión de regímenes. Algunos de los aspectos históricos del siglo XIX paraguayo ya los hemos visto a grandes rasgos en los apartados anteriores, al hablar de la guerra de la Triple Alianza de Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay, en la que éste perdió la región de Misiones y el territorio al norte del río Apa, que fueron para Brasil, y una parte del Chaco, que fue para Argentina. Durante los siguientes años se sucedieron una serie de gobiernos que se alternaron entre la estabilidad política y las revueltas. Una región problemática fue la región del Chaco, que generó muchos conflictos a causa del petróleo, hasta que estalló una guerra en este territorio, conocida como la Guerra del Chaco, a la que siguió una invasión del país de Bolivia. Ambos países se disputaron el control de este territorio desde 1932 al 35. Fue una guerra cruenta que consumió a ambos países, ya de por sí muy pobres. Finalmente Paraguay renunció a unos 110.000 kilómetros cuadrados para cesar las hostilidades en un tratado de paz. Después de esta guerra, el país volvió a sostener otra alternancia entre colorados, los liberales, y azules, los conservadores, que se dieron a través de regímenes dictatoriales y juntas militares. En 1947, el país vuelve a enfrentar otro conflicto, esta vez una guerra civil que dejó unos 30.000 muertos. Tras la guerra civil y ya en 1959, Paraguay se vio sumido en una crisis económica y el país volvió a enfrentar un nuevo golpe de Estado a manos del general Stroessner, del Partido Colorado. Después de obligar a dimitir al anterior presidente, Federico Chávez, la Asamblea Nacional, compuesta solo por colorados, aceptó por unanimidad el nombramiento de Stroessner, asumiendo la presidencia. A partir de esta fecha, Stroessner sería elegido varias veces consecutivas más y se mantuvo en el poder hasta 1989, cuando se produjo un nuevo golpe de Estado, esta vez por el general Andrés Rodríguez, que convocaría elecciones legalizando todos los partidos excepto el comunista. Con esto comenzó la transición a la democracia y en mayo de 1989 el presidente provisional Andrés Rodríguez ganó las elecciones con una gran mayoría. Se estableció la Constitución de 1992 y comenzó un sistema de gobierno democrático. Desde entonces se han sucedido una serie de gobiernos presidencialistas hasta la fecha. En 2008 las elecciones fueron ganadas por el anterior obispo, Fernando Lugo, y en 2013 por Horacio Cartés, del Partido Colorado. Y con esto damos por finalizado el apartado de Paraguay y también el módulo sobre los tres países del sur de América del Sur, que son Argentina, Paraguay y Uruguay. Muchas gracias por habernos escuchado.